Entonces, en esta mañana, amados hermanos, vamos a hacer una travesía sobre lo que es el libro de Segunda de Timoteo, donde vamos a ver todo el compendio de lo que es su introducción, y vamos a estar viendo dos versículos, el verso 1 y verso 2 de este libro de Segunda de Timoteo, el cual su autor es Pablo. Pablo le escribe a Timoteo esta carta, de la cual él escribe dos. También vamos a ver el destinatario, que es Timoteo, y la iglesia de Éfeso. La fecha en que fue escrito, por ahí ustedes quizás lo están observando, data desde el 64 al 67 después de Cristo, después que Cristo padeció y murió, y Pablo escribe esta carta desde un calabozo en Roma, donde ya iba a la muerte, iba a ser sacrificado. Probablemente esta fue la última carta de Pablo para que la iglesia de Cristo pues pudiera seguir el entorno de lo que es la fe genuina y las sanas doctrinas. El tema de esta carta, mi hermano, está en la base de la característica del obrero aprobado por Dios. Un obrero que sea aprobado por Dios en todo lo que tiene que ver el proceso del evangelio mismo, a lo cual Él nos ha llamado. A cada uno de nosotros somos siervos de Cristo y obreros en la obra de Dios. Su propósito, Pablo escribe esta carta, este solemne encargo o depósito que era no más que el evangelio mismo, y lo escribe a Timoteo, mis hermanos, para darle un desafío de que él se mantuviera firme en la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero él, como fiel ministro del Señor y discípulo de Cristo, debía ser celoso, debía ser cuidadoso, debía tener, mi hermano, la cualidad de ser el obrero que pudiera llevar ese evangelio, donde ese obrero, mi hermano, fuera capaz de capacitar, así como él es fiel, capacitar a otros hombres que fueran fieles también para enseñar a otros. Eso lo vemos en el capítulo 2, verso 2, donde él expresa esas palabras, que él debía ser el obrero aprobado. También en lo que concierne a la historia, esta carta es la continuidad de la primera carta de Pablo al mismo Timoteo. Es un manual de instrucción para el ministro mantener la conducta correcta. Estamos hablando de la primera, en lo que es el orden de la iglesia, y la segunda, esa característica de pues dirigir el pueblo de Dios y capacitar los obreros para que sean aprobados y fieles para capacitar a otros. A través de esa historia también se incluye la parte de Tito, donde fueron 3 cartas que él escribió, y estas cartas tienen un matiz de ser llamadas cartas pastorales, por la intimidad entre estos siervos al servicio del Señor. Eran muy íntimas en razón de servir a Cristo y su relación como hermanos. Jugaba un papel bastante importante. Entonces Timoteo era hijo de padre griego y madre judía, donde desde su niñez aprendió las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. La palabra que hoy pues nos dirige la recibió de su madre y su abuela. También podemos ver que quizás tuvo la afinidad con Pablo en el capítulo 16:1 de Hechos, y antes 14, probablemente Pablo, a través de su evangelio, del evangelio ser llevado a través de él, pues Timoteo es reafirmado en la fe, y sobre todo un grupo de hermanos de Listra
y Iconio, que le aconsejaron a Pablo y le dijeron que era un hermano fiel, y él lo incluyó dentro del equipo misionero para ir a llevar el evangelio. También Timoteo llegó a ser uno de los compañeros más fieles de Pablo en todo el entorno, conjunto también con un hermano que quien escribe el libro de los Hechos, que es Lucas, el médico. Estuvo con Pablo enormemente ayudándole. Íntimo, y a su edad tan joven se dedicó al evangelio. O sea, vean que no hay edades para dedicarnos al evangelio, de servir a Cristo y dar la continuidad de la fe genuina que pueda trascender a través de los tiempos. Y por eso a él Pablo le dirige las dos cartas, primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Entonces estas cartas son de gran ayuda para mis hermanos y de importancia para la iglesia de estos tiempos, porque al ministro lo guía, lo instruye a cumplir con su responsabilidad, y sobre todo la cualidad de que tiene que ser celoso y cuidadoso de esas sanas doctrinas, de esas enseñanzas, la cual se le ha encomendado, se le ha enseñado para que sea fiel, pero también pueda capacitar a otros a que sean fieles en el Señor. En lo que el bosquejo, vamos a tener un bosquejo macro, no vamos a dar todas las partes micro. Tenemos el saludo, la introducción y acción de gracia del verso 1 al 5, la exhortación a asumir la responsabilidad como obrero de Cristo, verso del 6 al 18, pero también del verso 6 al 2:13, está esa motivación de Pablo. El tercero que podemos tener de los macro es ser un soldado de Cristo, del 1 al 13 hasta el 2:14. ¿Qué es ser un obrero aprobado? Del 2:14 al 2:26 y del 2:14 al 3:9. También el carácter del obrero reprobado, del capítulo 3 al 17 y del 3:10 al 4:8. Está esa división macro. Y quinto, hermano, el obrero aprobado cumple con la meta hasta el fin. Ahí está todo lo que es la conclusión integrada a todo ello, y es de gran importancia que prestemos atención y nos sumerjamos todo a estudiar el libro de segunda de Timoteo. ¿Cuáles están interesados en estudiarlo? Amén. Todos vamos a involucrarnos en ello, y luego en la célula vamos a ir compartiendo todos los detalles más diminutivos de ello. En lo que es el saludo, la introducción, podemos ver el afecto de Pablo hacia Timoteo y la gran preocupación de un corazón pastoral. Un corazón, el que tenía Pablo por su hijo amado en la fe, como él dice, Timoteo, en quien le invita o le hace el desafío de continuar legítimamente como ese obrero aprobado por Dios que tenía que ser en ejercer el ministerio que le correspondía a él ahora. Un ministerio donde es muy joven, ya quizás no tendría Pablo cerca de él para que le siguiera dando las directrices, pero también ver desde los versos 1 al 2, vamos a estar leyendo los versos 1 al 2 de segunda de Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo, nuestro Salvador. No hay otro Salvador, solo un Salvador en nuestra vida. Pues bien, hermano, como cada cosa en la vida, en lo que son, lo que construyen, lo que fabrican, pero principalmente en lo más importante,
en nosotros es que hubo un diseñador, uno que creó todo en su origen, lo creó, lo diseñó en un orden perfecto, en un orden definido, en un orden con propósito para que se cumpliera su voluntad y Él fuera glorificado. Entonces, ese origen, mis hermanos, es de lo cual vamos a estar hablando en esta mañana, donde vamos a ver el ministerio y su origen. Y el ministerio y su origen, mi hermano, es para que entendamos que no es propio, no es nuestro. El ministerio es de Dios y vamos a ver 3 razones por qué Pablo da esa motivación a Timoteo, que él, para seguir hacia adelante llevando el Evangelio de Cristo, debía entender de que el ministerio no era de él, y él se lo clarifica muy claro para que lo entendiera y le da el ejemplo positivo de ello, por 3 razones de gran importancia, mis hermanos. La número 1, ese ministerio, su origen es divino. Ese ministerio, mis hermanos, su propósito es divino, y ese ministerio, sus bendiciones son divinas, o esos atributos que solamente le pertenecen a Dios. Entonces, ¿por qué razón, mis hermanos? Su origen es divino, porque no fue dado por mano de hombre ni a través de los hombres. Ningún hombre tuvo que ver con lo que fue ese plan y diseño de Dios para que lo que Él pues diseñó fuera ejecutado conforme a lo que era, sino conforme, como dice la palabra, por medio de la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Hubo que haber algo, hubo que haber alguien que viniera a sacrificarse por el mundo y Él tener un propósito para llevarlo a cabo, para que su nombre fuera glorificado. O sea que es un privilegio, mi hermano, un privilegio maravilloso el que Dios nos incluyera dentro de su plan y propósito. Nos incluyera, pero también para que nosotros caminemos en la consonancia, mis hermanos, y todo lo que es la armonía con ese diseñador que nos llamó. Y nos llamó a hacer algo para que los activemos conforme a lo que es ese propósito de Él. Y los entendamos muy claro, como lo vemos en el verso 1, que todo es entonces para hacerlo para la gloria de Dios, mi hermano, porque si Él es el diseñador, Pablo se lo especifica, verso 1a, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea que no fue humana la decisión de esto. Y en esta parte, Pablo, mis hermanos, en este saludo o introducción, pues vemos la veracidad, vemos que el ministerio que Dios le había encomendado no venía por manos humanas, sino por medio de la voluntad de Dios que fue hecha a través de Cristo Jesús. O sea, esa voluntad de Dios debe ser manifestada y llevada como tiene que ser Timoteo, sobre el cual Pablo le hace esa aclaración, le da el ejemplo él mismo al él dedicarse ahora a lo que tenía que hacer. Debe de ver que el ministerio por el cual tú has sido llamado tiene su origen. Todo aquel que ha sido llamado a través de creer por fe en Jesús, en el ministerio, mis hermanos, debe tener claro que el ministerio le corresponde a Dios, le pertenece a Dios. Y por eso es que su origen es divino. Y si su origen es divino, pues tenemos que andar en lo que es la perspectiva, en lo que es la armonía, en lo que es, mis hermanos, el sentirnos privilegiados. ¿Quién se siente aquí privilegiado? Es un privilegio, mis hermanos, que todavía hay un mundo y aún los ángeles anhelan ese privilegio de hacer lo que nosotros hacemos. O sea, ustedes pueden ver la grandeza de ello. Entonces, mis hermanos, por tal razón, el ministerio no es propio. Quizás, como muchos podrían creer, que lo que hacemos,
podemos hacer o realizar viene por nuestra fuerza, no, viene porque ha sido por la voluntad de Dios en Cristo Jesús, en nadie más, mi hermano. Por tal razón, ese origen es divino, y es divino, mis hermanos, para que entendamos ese desafío. Entonces, yo le pregunto, hermano, ¿estamos nosotros en el ministerio que estamos entendiendo esa parte de que el origen viene de Dios? El origen del ministerio en el cual Él nos ha llamado a participar viene de Dios. ¿Estamos nosotros claros en esa parte? Quiero hacer más énfasis y entendido de que no es nuestro, es de Dios, y Él va a usar al que le plazca, cuando Él quiera, en el momento que Él quiera y en las situaciones que Él quiera, como sea, hermano. No hay nadie que pueda interrumpir en lo que ha sido su diseño, pero también, no solamente, mis hermanos, ese propósito es de un origen divino, también su propósito es divino, de acuerdo a lo que es, como Pablo expresa, la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, donde nadie, mi hermano, puede llegar al evangelio o al ministerio por llegar. Llegué yo aquí estoy yo, voy a hacer lo que quiero hacer y díganme en qué puesto yo estoy, cuál es el grado mío, soy teniente, soy un alcalde, soy un presidente o soy un ministro. Somos ministros de Cristo, y eso tiene propósito, hermano. Propósito porque ese propósito ya había sido anunciado desde años, que ese propósito sería a través de Cristo al creerle por fe. Oiga eso. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que creen en su nombre le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea que hay que agotar un proceso para llegar a participar de ese privilegio de estar incluido, mis hermanos, dentro de lo que es el plan y propósito de Dios para su gloria. Y en lo que tiene que ver con Pablo, él dice que fue encomendado por el Señor Jesucristo para llevar el evangelio. Mis hermanos, esa promesa iba a llevarla a gentiles y a judíos. Para eso fue Pablo, mis hermanos, llamado, para eso fue Pablo integrado dentro del propósito de Dios. Pero le hago una pregunta: ¿servimos a Dios conforme a lo que es su propósito? Entendiendo, hermano, que el propósito de Dios ha sido en todo tiempo y sigue siendo en todo tiempo rico en amor, rico en misericordia y rico en gracia. Desde la creación, hermano. Desde la creación fue esa bendición por la cual Dios nos utiliza hoy. Entonces, por esa misma misericordia, esa gracia y ese amor, ¿quién era Pablo antes de venir al evangelio? La palabra misma expresa que era un perseguidor de la iglesia. Y si vamos al capítulo 8 de el libro de los Hechos, vamos a ver qué él hacía con la iglesia. Lo mataba, lo asesinaba, era cruel, no tenía piedad para asesinarlo y ponerlo en el extremo que sea. Pero también cómo fue manifestar esa gracia y esa bendición que Pablo pudo tener a través, hermano, de Dios extendérsela, y está pautada en el capítulo 9 de Hechos, del verso 1 al 19. Podemos ver toda esa parte, usted lo va a estudiar. Por eso le dije que nos vamos a sumergir en el libro y vamos a ver todos estos detalles, cómo están ahí, para que lo aprendamos y entendamos que debemos ser los obreros aprobados por Dios que tenemos que ser en el ministerio que Él nos ha encomendado. Sí, que nos ha llamado a cada uno de nosotros. Entonces,
También podemos ver de esa gracia quién fue Pablo después que llegó al Evangelio. Ahí mismo en el capítulo 9 podemos ver cómo llegó, cómo fue la travesía, qué pasó, qué sucedió, todo lo que tuvo que pasar. Fue cegado, fue mandado a un lugar para que alguien más le acompañara, hermano. En medio de su situación, como quedó a través de ese llamado, pues Dios tuvo compasión de Pablo al extenderle de su gracia, mi hermano, de esa gracia, misericordia y amor con un propósito. Y el propósito era, hermano, usarle, así como nos ha llamado a nosotros, con un propósito de usarnos con ese privilegio donde Él tiene detalle para nosotros. Detalles y sobre todo un plan que debemos cumplirlo a pesar de lo que sea y como sea. Porque Pablo fue así. Pudo llegar con dolor, como podemos ver a través de los tiempos, que personas llegan por dolor, pero también toman la decisión de ir a los pies de Cristo a tiempo. Por ello, el propósito es divino, mis hermanos, y el verso 1b nos dice, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. O sea, nada se podía hacer a través de los hombres o por voluntad de hombre, hermano. Todo fue hecho y diseñado conforme a lo que fue un diseño y propósito de Dios, donde a Él le ha placido incluirlo. Podemos darle un aplauso al Señor y debemos de estar apáticos. Démosle un aplauso a ese Señor que nos ha incluido dentro de su plan para que a través de ello podamos llevarlo donde tenemos que llegar. Porque sucede algo, hermano. Cuando Dios llama a alguien a servirle en la obra, Dios lo va a apartar para que viva en santidad. Dios lo va a capacitar para que sea a través de su Espíritu Santo. Capacitarlo, orientarlo, consolarlo en toda la travesía, darle las pautas adecuadas de la verdadera verdad, de la verdad, pero también Dios le provee, Dios lo envía y Dios lo respalda, hermano. A todo aquel que llama a cumplir con lo que es su propósito, vemos que lo llama para la santidad en Él, en su Hijo Jesucristo, el cual fue el que pagó el precio por usted y por mí, en ir al Calvario, a la cruz. Él fue que lo pagó, mi hermano. Entonces, Él lo va a capacitar a través de su Espíritu Santo, lo va a enviar saludablemente, sanamente, pero también nos dice que en ese envío que Él nos da, vamos a padecer. Que fue lo que ahora vamos a ver. También como Pablo, si usted lee primera de Timoteo, segunda de Timoteo, en los versos que le puse ahorita ahí, va a ver todo lo que verdaderamente es lo que Pablo padeció por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo le digo a usted, hermano, hoy, ¿siente usted el respaldo de Dios en todo lo que usted está haciendo? ¿O esta iglesia siente el respaldo de Dios? ¿Lo ha sentido todo en cualquier situación por la cual a usted ha andado y ha visto la mano de Dios poderosa orando? Porque yo sí. Yo fui testigo ocular, mi hermano, que caí de encima de un árbol, y lo único que encima de un árbol, hermano, y el árbol a una altura que cuando yo vi que volví, dije, no, pero esto solamente lo pudo hacer el Señor. Cuando caí de la altura del árbol, en un conuco de mi casa, cuando caí de esa altura, mi hermano, me desmayé. O sea, yo no supe cómo iba a quedar, o si tenía que esquivar algo, o espérate, Señor, déjame agarrar de aquí. Nada. Me desconecté, desmayado allá arriba, de encima de ese árbol. El Señor provee un árbol más abajo, se rompe esa rama conmigo y la rama baja, y lo único que se me parte es este brazo.
Y todavía ustedes pueden ver que la partecita de ahí, de los nervios que encajan hacia los dedos, pues no pasó nada. Ve, hermano, yo lo muevo igual. O sea que le servimos a un Dios grande y poderoso y que tiene propósito con nuestras vidas. Y usted ha visto su mano obrando a través de los días y en todo. Entonces, esto es para que podamos entender y estar claros, hermano, como Pablo le estimula a Timoteo, le habla a Timoteo de que el ministerio no es propio, es de él y para él, y todo le pertenece a él, en Cristo Jesús, hermano. Todo le pertenece a él. Nadie aquí ha traído nada, solamente nos llevamos aquello que decidimos por fe en Cristo, la salvación eterna. ¿Hay alguien aquí que no ha conocido al Señor, que le falta esa relación íntima con el Señor? Todavía es el tiempo de decirle al Señor Jesucristo: guía mi vida, porque tú eres el único que Dios ha dejado para tener esa vida de conexión y sobre todo obtener esa vida eterna ante el Señor. Entonces es para que entendamos nosotros que el ministerio tiene su origen, su origen es divino, tiene su origen, mis hermanos, su origen tiene propósito divino, y es en Cristo Jesús. Como también, si tiene su origen divino, tiene propósito divino, también, como le hablé anteriormente, tiene, mis hermanos, su propósito también, o las razones de las tres que Pablo da, sus bendiciones son divinas. Esas funciones, esas bendiciones, esos atributos de Dios son divinas, ya que vienen directamente de Él, para que ese siervo cumpla esencialmente y efectivamente lo que es ese llamado que Él le ha hecho. Ese llamado de gracia, de privilegio, ese llamado que le ha hecho, esas bendiciones son, mis hermanos, para que Él cumpla efectivamente ese ministerio en todo y sea el obrero aprobado que tiene que ser, y resista los embates que van a venir a través de lanzarse. A través de lanzarlo y poder cumplirlo. Entonces, entre ellos se encuentran, número uno, la gracia, esa gracia que solamente es el favor inmerecido dado por Dios al mundo, mi hermano, para que al creer por fe en Jesucristo, pues pueda ser salvo, tener esa salvación, pueda ser salvo y todavía compartir en la intimidad con el Señor, pero pasar a ser parte de ese propósito de Dios e incluirle en su proyecto. Pero también, mis hermanos, la gracia es lo que se requiere dar a Dios en cada una de las situaciones o momentos vividos en el ministerio y en todas las circunstancias de la vida. Le estamos nosotros dando gracias a Dios en todo, hermanos. Le damos las gracias a Dios en todo. Si decimos que le damos la gracia a Dios en todo, mi hermano, a veces nos convertimos en mentirosos. Pero aún así, Dios, en su infinita misericordia, nos perdona. Y continúa teniendo esa intimidad, ese derrame de gracia, bendiciones y atributos que son de Él, no son nuestros, son divinos. A veces nos cuesta darle la gracia a alguien, a unos buenos días, porque nos regalan un día. Nos regalan un nuevo día. Y uno de mis eslogans, mis hermanos, es: estoy más que agradecido de Dios por el problema que me sacó de allá, pero también que estuve al punto de la muerte, hermano, en la operación que pude pasar. Entonces tenemos un Dios rico en gracia, pero no solamente en gracia, para que le demos la gracia en todo lo que tenemos que hacer en los embates de la vida, dar por gracia lo que por gracia recibimos al Señor. Pero no solamente la gracia, hermano, pero también, por número 2, vemos la misericordia, que es la manera de mostrar afecto
por los afligidos y necesitados. La manera de mostrar ese afecto por esos afligidos y necesitados, así como Jesús pues lo mostró con ese buen samaritano que nos da esa enseñanza. Lo del pueblo de Dios no hicieron lo que tenían que hacer, y ese samaritano, aunque eran contrarios, aunque no se llevaban bien, pudo hacer por uno que no era de la nación lo que ninguno de la nación hicieron por él, mi hermano. La misericordia también, mis hermanos, no es más que Dios nos da, no nos da verdaderamente lo que merecemos. Dios no nos da lo que verdaderamente merecemos, porque si lo que merecía el ser humano era ¿qué? Muerte, y muerte eterna, hermano. Pero en su gracia y misericordia envió el sustituto por nuestro pecado, el cual satisfizo la demanda de Dios por el pecado de lo que no correspondía. Él fue al madero, mi hermano, y se sacrificó, y aún así, mi hermano, derrama lágrimas por lo que iba a cargar, y no retrocede. ¿Cuántas veces queremos nosotros retroceder a lo que Dios nos ha dado por gracia? Y para que actuemos con la misericordia que tenemos que actuar, entonces estamos nosotros siendo tan misericordiosos, hermano, con otros como Dios lo ha sido con nosotros. Porque definitivamente, de donde usted lo sacan, solamente sabe usted. Del hoyo en que usted estaba metido, solamente sabe usted y Dios. En la condición que andaba, solamente sabe usted y Dios. Pero aún así Él le dice: ven con tus cargas, tus problemas, tus situaciones, en lo que esté metido, yo extiendo mi mano, y ven que yo estoy aquí para orientarte, guiarte, consolarte, estimularte, motivarte con mi gran misericordia, para que tú tengas misericordia para con otros. Entonces esperamos, hermanos, que entendamos claramente que la gracia y la misericordia son bendiciones que vienen de Dios, pero no solamente la gracia, mi hermano. Esa gracia y esa misericordia, no solamente ellos, sino también la paz. Esa paz que se requiere tener en cada una de las situaciones difíciles o circunstancias por lo cual vivimos, que vivimos muchas, oiga bien, situaciones difíciles, las cuales tenemos que enfrentar y pedirle al soberano Señor, que es el proveedor, que nos provea más de esa paz. Esa paz también que es, mis hermanos, la paz que dice el Señor Jesucristo que nos da, para que sea una paz no momentánea, sino una paz eterna. No momentánea y pasajera como el mundo no la da, sino eterna para siempre, y que la vivamos en Él. El verso 2 nos dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. O sea que todas esas fuentes de bendiciones, hermanos, son esenciales para que los obreros de Dios sigan efectivamente marchando en el ministerio en el cual Él le ha encomendado. Pero también que podamos ser capaces de entender, mis hermanos, que el ministerio tiene su origen. Su origen es divino, sus propósitos son divinos, su regalo, sus bendiciones son divinas y tienen propósito divino. Por lo tanto, hermanos, ya hemos visto toda ese compendio que Pablo le estimula a Timoteo a través de estos dos versos, él como fiel ministro de Dios. Ese desafío también es para cada uno de nosotros, hermanos, para que podamos llevar ese evangelio y podamos ser los obreros aprobados por Dios, que Dios quiere que seamos en el ministerio el cual nos ha encomendado a cada uno de nosotros, que Él nos pueda encontrar aprobado.
Oigan, hermano, que estemos aprobados delante de Dios para hacer el ministerio el cual nos ha llamado. El ministerio no es solamente para los pastores, el ministerio es para la congregación. Donde quiera que usted sirve, ha sido por la gracia, por la misericordia y por la paz del Señor, para usarlo, incluirlo en su propósito. Padre soberano, en esta hora a ti la gloria, toda la honra, toda la soberanía, Señor, como solamente usted la merece. A través de incluirlo en tu propósito, Señor, dando esa bendición de que podamos ser parte para esta generación, de tú usarnos para que podamos hacer lo que tú nos has mandado a hacer, llevar tu santo evangelio en una manera saludable para que el mundo pueda ver de tu Hijo Jesucristo, que es el dador de la vida. Ese ministerio, Jesús, como fue la promesa, es la promesa de la vida, y en Él está la vida. Él es el dador de la vida. Él es la oferta que Dios ha dejado al hombre. No hay dos caminos, hay un solo camino. Él es el camino, la verdad y la vida para ir al Padre. A ti alabamos, a ti exaltamos. Gracias por tu palabra, porque es nueva cada día y porque su origen es divino. Te alabamos, te glorificamos. Sigas obrando en la nueva cosecha que ha llegado a esta tu iglesia, para que le guiemos conforme a lo que es tu propósito y voluntad. Y si aquí hay alguien que también en esta mañana ha sido tocado por la palabra y quiere incluirse en ese propósito de Dios, pues levante su mano. Dígale: sí, Señor, yo quiero incluirme dentro de tu propósito y ser parte de ti, para que tú dirijas mi vida, me incluya en tu amor y grandeza. Padre, gracias. Siga guiando tu congregación en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, hermano. Dios me le bendiga rica y abundantemente.